Puede comenzar nomás, hermano Reinaldo. Ok, muy bien. Estaba esperando que me lo indicaran. Sí, sí. Muy buenas noches a todos ustedes, amados hermanos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, sí, muy bien. Pues para mí un gozo de nuevo reunirme con ustedes, compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que este tiempo que tendremos esperando en el Señor, que sea de mucha edificación y ayuda para nuestras vidas y para aquellas personas que todavía no han entregado su vida a Jesucristo, nuestro Señor, que también puedan venir a los pies de Él. En esta noche vamos a tratar un tema acerca de la iglesia. Vamos a tratar acerca de la constitución y creación de la iglesia, puesto que en este tiempo en el que nos ha tocado vivir ahora, un tiempo muy peligroso, en donde vemos que supuestos pastores e iglesias cristianas se han vuelto atrás a la palabra de Dios, le han dado la espalda a Dios, y podemos describirla como una cierta apostasía, ¿verdad? Le han dado la espalda a Dios, practicando, enseñando cosas que la Biblia no mandó a enseñar. Y es interesante que nosotros podemos ver en las Escrituras cómo comenzó todo y cómo Dios creó la iglesia. Y para ello vamos a ir al libro de Efesios. El libro de Efesios, vamos a ocuparnos del capítulo 1 al capítulo 2. Capítulo 1 al capítulo 2. El libro de Efesios es el libro que se titula La Carta de la Iglesia. La Carta de la Iglesia porque el apóstol Pablo, quien la escribió por inspiración de Dios, pues hace referencia constante a la iglesia. Por ejemplo, 9 veces menciona la palabra iglesia y de una manera también indirecta también la menciona. En el versículo 22 del capítulo 1, el verso 22 del capítulo 1 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En el capítulo 3, versículo 10, capítulo 3, versículo 10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. En el versículo 21 del capítulo 10 también nos dice, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien vemos en el capítulo 5, versículo 23, capítulo 5, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Bien, en el versículo 24, 25, dice, así que como Cristo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿verdad? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. El 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 29, verso 29 del capítulo 5, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también, o como también Cristo a la iglesia. Y el verso 32, que nos dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de
la iglesia. 9 veces se menciona la palabra iglesia y especialmente, exclusivamente, en la gran mayoría aquí que se menciona, se refiere a la iglesia universal. Entonces, fíjense, el tema del libro es la epístola de la iglesia, porque Pablo trata acerca de la iglesia. Él trata primero acerca del soberano propósito de Dios en establecer la iglesia. Esta idea está en toda la carta. Nosotros lo vimos, o vemos en el capítulo 1, versículo 4, que dice aquí que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y hay otros textos que nos hablan acerca de el soberano propósito de Dios de establecer la iglesia. Y en la segunda mitad del libro de Efesios, Pablo insiste acerca del uso de la palabra andar, que describe precisamente su conducta presente en el mundo, ¿verdad? Entonces, estos son las 2 ideas que Pablo tiene al escribir la carta, el libro de Efesios. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo tiene la idea, primeramente, de cómo Dios la constituyó. Recuerden que le estoy hablando de que tiene la idea, pero ustedes saben que Dios fue que inspiró, llevó a Pablo a escribir esta carta, ¿verdad? Según el concepto de inspiración, nos dice a nosotros que él dirigió, que él gobernó a los escritores humanos, ¿verdad? Para que confeccionaran sin error, sin anular su personalidad, ¿verdad? Su palabra, su revelación. Así que entonces Pablo escribió las cartas inspirado por Dios, pero a la vez también está orientando a los hermanos de cómo comenzó todo, cómo se originó todo. Y en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, Pablo habla acerca de la Trinidad, que tuvo participación de constituir, de formar la iglesia. Así que nosotros vemos las 3 divinas personas en hacer esta constitución. Pero primero vemos al Padre en acción. ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué ha hecho el Padre? El Padre planeó todas las cosas, ¿verdad? Miren el versículo 3 al versículo 6 nos habla acerca de las cosas que hizo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que tenemos al Padre aquí planeando, ¿verdad? Y todo esto fue antes de la formación del mundo. Aquí se destacan varias palabras que son muy interesantes. El apóstol dice en el versículo 3, dice que nos bendijo. Él nos bendijo. Aquí dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el cielo. Para Dios, para la Trinidad, estamos allí ya morando en su presencia, ¿verdad? Estamos ya allí para él un hecho glorificado, ¿verdad? Que todavía no se haya realizado, pero Dios lo ve así porque él es Dios, ¿verdad?
Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Otra cosa también importante que se destaca aquí, otra palabra, es la palabra escogió. Escogió significa entresacar, elegir. Y Dios lo hizo, aquí dice, antes de la formación del mundo. Dios nos eligió, Dios nos entresacó, no porque Él vio en nosotros nada bueno. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, que nosotros dejamos entrar el pecado en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Sabemos que el pecado pasó de nuestros padres, Adán y Eva, a nosotros por las generaciones, ¿verdad? Entonces, pero nosotros en sí no amamos a Dios, no queremos a Dios, nos enseña la Biblia que el pecado está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Y esa inclinación la tenemos todos. Nadie se ha escapado de esa inclinación. Así que la Biblia nos dice que Dios nos escogió. No fuimos nosotros que escogimos a Dios, sino que Él nos escogió. Como también Cristo, hablando a sus discípulos, cuando Él los eligió también, los entresacó para que fueran sus discípulos, ¿verdad? Y posteriormente también sus apóstoles, Él les dijo a ellos que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que el Señor les dijo a ellos que Él fue que los eligió. Esto lo hizo Dios porque Él quiso hacerlo. Porque Él quiso que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice la Biblia. Y Él, por esa razón, todo lo hace. Él todo lo hace. Aunque tenemos que tener la disposición para hacer su voluntad, la Biblia dice que Él es el que pone en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que nos mueve, ¿verdad? Así que otra palabra interesante que se menciona aquí es predestinado. Dice que Él en amor nos predestinó, amándonos nos predestinó. Eso significa destinarnos a algo antes de que eso se ejecute, de que eso se realice. Así que Dios nos destinó a nosotros a la salvación, como más abajo dice, la redención en Cristo. Y todo esto fue en amor, en amor. Y nos menciona aquí que Él lo hizo adoptándonos, haciéndonos sus hijos por Jesucristo, y fue, como aquí menciona, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso hacerlo. Porque Él quiso hacerlo. Ahí está entresacado también el amor, el cariño que nos ha tenido a nosotros, ¿verdad? Así que todo esto lo hizo para que seamos para alabanza de su gloria. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Así que Él hizo esto porque Él quiso hacer, para mostrar, ¿verdad?, que Él con los vasos frágiles puede hacer cosas maravillosas. Él puede perdonarnos, enviarnos, usarnos, ¿verdad? Con el barro destruido, ¿verdad? Él puede volvernos a hacer de nuevo y puede redimirnos, ¿no? Y hacer que nosotros le honremos viviendo y haciendo su voluntad. De manera que nosotros vemos aquí en estos versículos cómo el Padre planeó todas las cosas y después fue ejecutándola. Como después Pablo nos viene diciendo a nosotros cómo fue poco a poco que Él vino a realizar todas estas cosas. El Padre aquí tuvo su participación de planear todas las cosas, pero también tuvo su participación el Hijo allí, ¿verdad? Acuérdense que vemos las tres divinas personas de la Trinidad. Menciona entonces desde el versículo 7 hasta el 12 al Hijo allí. Al Hijo, lo que Él hizo también, su participación. Y dice que en quien tenemos redención,
con su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De manera que en Cristo, por su redención, por su muerte expiatoria, por nosotros, murió en nuestro lugar, dice la Biblia, que entonces Él nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Aquí se menciona varias veces gracia, gracia, gracia. La gracia es el favor de Dios, la benevolencia de Dios manifestada hacia nosotros, que no merecemos la vida, la salvación. Somos pecadores, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos estado sumisos dentro del pecado lo más profundo de ello, y aún así Dios tiene compasión, misericordia del ser humano. Dios tiene siempre sus brazos abiertos para que el pecador venga a Él. Y esto nosotros podemos ver, lo podemos verlo por medio del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios le mandó al mundo para que muriera por nosotros. Dice el texto que todo esto lo hizo para sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad, su beneplácito, su aprobación, otras palabras, ¿verdad? El cual se había propuesto en sí mismo. Así que esta también es otra palabra interesante. Como dices que se había propuesto en sí mismo, nos habla de planes a nosotros, ¿verdad? De planes. El Hijo también estaba incluido dentro de esos planes. Y dice que de reunir en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Al transcurrir el tiempo, ¿verdad? La administración del tiempo. Y también nos menciona aquí que por medio de su Hijo nos dio herencia, habiendo sido predestinado, nuevamente lo menciona, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Fíjense que una vez y otra vez vuelve de nuevo a mencionar propósito, predestinados, designio de su voluntad. Está involucrado aquí Dios, el Hijo, involucrado dentro de todas estas cosas, donde podemos ver que voluntariamente ellos planearon todas estas cosas para alcanzar al pecador, para que el pecador pudiera adquirir, conseguir la vida, la salvación del alma. Y también de nuevo menciona que todo esto era para la alabanza de su gloria. Con viles pecadores, ¿verdad? Dios, al salvarlos, al rescatarlos, al cambiarlos de vida, pues entonces se glorifica a sí mismo. Solamente Dios puede hacer eso. Nada ni nadie en el mundo puede hacer eso. Puede transformar una vida, puede cambiar una vida, puede darle la vida eterna, la salvación, transportarlo al cielo, ¿verdad? Hacer posible que aún después de muerto, habiendo creído en Cristo, seamos resucitados, y tengamos allá la vida, la salvación. Qué bueno que nosotros podemos ver a estas tres divinas personas obrar en la vida del ser humano. Así también vemos en los versículos 13 y 14 cómo también el Espíritu Santo tuvo su participación en estos planes de la iglesia, de constituir, formar la iglesia. Dice en el versículo 13, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí vemos que el Espíritu también juega un papel importante. Aquí se menciona dos cosas importantes. Menciona aquí el sello. Espíritu Santo es el sello, y también menciona las arras. Sello nos habla de pertenencia,
y nos habla también a nosotros de arras, que es el anillo de que la promesa de Dios que nos ha dado, Él lo cumplirá, ¿verdad? Él lo cumplirá. Así que vemos que Él nos ha sellado, porque somos de su propiedad. Dice que habiendo creído en Él, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, pues entonces fuisteis sellados, el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia nos dice a nosotros que Él ha venido a nuestras vidas, a vivir, a residir allí, y nos ha hecho templo de su Espíritu, morada de Dios, dice la Biblia. Así que este cuerpo maravilloso llamado la iglesia es el cuerpo donde habita Dios, donde habita Cristo, donde habita el Espíritu. Es este cuerpo maravilloso que Dios ha creado, ha formado para glorificarse, ¿verdad? Y nosotros vemos que todas estas cosas la ha hecho Dios. Él la planeó. Por eso es un gran privilegio de una persona que escuche el evangelio, que oiga el evangelio, que sea movido para entregar su vida a Jesucristo, pues viniendo a sus pies abrace el evangelio. Es un gran privilegio para el pecador venir a los pies del Señor Jesucristo, venir de nuevo a Dios, tornarse de nuevo a Dios. En otro lugar, con otra persona, no lo podrá conseguir, solamente a través de Dios, de la divina Trinidad, ¿verdad? Que ha planeado todo esto desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el mundo fuese formado, fuese creado. De manera que el Espíritu Santo entonces jugó o juega un papel importante de sellarnos, haciéndonos pertenencia de Dios, ¿verdad? Y también de darnos a nosotros las arras del Espíritu, ¿verdad? Hasta la redención de la posesión adquirida, como aquí dice, ¿verdad? Entonces, tendremos de Dios seguro, segurísimo, sus promesas de redención, de salvación. Y acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, ¿verdad? El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Yo recuerdo algunos de nuestros pastores aquí en República Dominicana, especialmente en la congregación donde yo salí como misionero a la zona sur del país, Baní, Azua, San Cristóbal, más ciudades, ¿verdad? Yo recuerdo que yo vi morir algunos hermanos, algunos pastores ancianos de nuestras iglesias, y otros hermanos también de nuestras iglesias. Y estos hermanos murieron en Cristo, satisfechos, contentos de que un día nos encontraremos en la presencia de Dios. No así como otros, que sabiendo que van a morir, tenían acá satisfecha, no querían morir, pedían, oraban y decían que no querían morir. Un señor se fue a Estados Unidos a hacerse un chequeo aquí en Baní, precisamente, y es cuñado de una hermana de la iglesia. Muy católico, muy católico. Bueno, ellos se han dedicado, toda su vida se han dedicado a dar catequesis, ¿verdad? Y son muy católicos. Recuerdo que este señor fue a hacerse un chequeo a Estados Unidos porque le salió un cáncer. Él está vivo todavía. Y él regresó de allá para acá, muy nervioso y diciendo, ay, me voy a morir. Y la esposa, pero fulano, ¿y cómo tú dices eso? Y dándole aliento, pero no digas eso. Sí, me voy a morir, porque él supo que tenía un cáncer avanzado, y aunque le dieron terapia y cosas, eso sigue.
Y él aquí está en tratamiento también y ha ido otras veces para allá de nuevo. Pero él tenía esa agonía. Voy a morir, y eso es lo que decía, me voy a morir, me voy a morir. Yo le decía a su cuñada, acuérdale que en Cristo hay esperanza, que la vida, la muerte es un paso a la eternidad. No se acaba todo. Y por esa razón, él tenía ese miedo, ¿no?, de su no existencia en la tierra. Pero la muerte es un paso a la eternidad. No podemos tener miedo. No podemos tener miedo a la muerte, porque estaremos con Cristo. Precisamente, seguramente él tenía miedo porque no, quizás no está muy claro con relación a Cristo, ¿no?, con relación a su salvación. Saben que ellos siempre dependen de las obras que hacen. Y aunque he hablado con ellos acerca de esto, ellos siempre hacen hincapié que creen en Cristo, que se han convertido, que se han arrepentido, pero sus creencias son muy distantes de lo que enseña la Biblia. Entonces, pero qué bueno es cuando estos hermanos pasaron a la presencia del Señor satisfechos, contentos de que un día nos veremos en el cielo. Me acuerdo que uno de nuestros ancianos, pastores allá, cuando estaba muriendo, estábamos nosotros llorando porque él estaba muriendo. Y él decía, no lloren, no lloren, así con la cara lúcida y no triste. No lloren, porque yo voy a la presencia del Señor. Ese es el mejor lugar. Y yo me estoy adelantando a ustedes, decía él. Y eso a nosotros nos consolaba. No hay ninguna cosa. En vez de nosotros consolarlo a él, no podíamos porque por la situación en que él estaba, a lo mejor llorábamos y eso, se nos salían las lágrimas, pero él mejor nos consolaba a nosotros. Entonces, eso es lo que pasa realmente. Entonces, aquí vemos cómo Dios ha formado, ha constituido la iglesia. Él la constituyó, él la creó, la ideó antes de que el mundo fuese formado, fuese creado. Qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. No hay una persona, un ser que pueda hacer lo que Dios hace, lo que nuestro Dios hace. Solamente Él puede hacer eso. No hay ninguna imagen idolátrica, no hay nada que pueda hacer eso. Solamente Dios verdadero, Dios vivo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo aquí, puede hacer estas cosas. Así que primeramente vemos esto, que la iglesia fue planeada por las tres divinas personas de la Trinidad. Pero también vemos dentro de este párrafo aquí la preocupación de Pablo por la iglesia, para que la iglesia sea consciente de cuatro cosas importantes. Él estaba preocupado por la iglesia y por eso él oraba. Dice en el versículo 15, por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pablo estaba preocupado por la iglesia. Pablo quería que la iglesia tuviese un conocimiento de Jesucristo profundo, un conocimiento que nos da las escrituras precisamente al estudiarla, al escucharla, al oírla. Eso es importante, escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y él dice aquí que él quería que los creyentes fueran personas que tuviesen esa sabiduría,
y ese conocimiento del Señor. Miren, aquí menciona entonces después 4 cosas importantísimas para la iglesia de aquel entonces y también para la iglesia de hoy. Él menciona aquí en el versículo 18, él menciona acerca del llamamiento. Dice, alumbrando los ojos, vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza a la que Él os ha llamado. Dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos. Otra cosa. Fíjense que también menciona en el versículo 11, que asimismo tuvimos en Él herencia, habiendo sido predestinado. Y aquí Pablo menciona también las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La tercera cosa que Pablo menciona aquí es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dios también quiere que nosotros sepamos que su poder está a la disposición de nosotros. La tercera cosa. Y la cuarta cosa es que también Cristo es nuestra jefatura, la jefatura de Cristo. Él es quien nos guía, Él es nuestra cabeza. Dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, fíjense, 4 cosas importantes que Pablo menciona. Primero, acerca de la esperanza del llamamiento de la iglesia. Segundo, de la grandeza del poder que está a favor de la iglesia. Tercero, de la herencia que le corresponde entre los santos. Y cuarto, la jefatura de Cristo, que Él es nuestra cabeza, ¿verdad? Esa de la iglesia. Así que son 4 cosas importantes que nosotros tenemos que tener pendiente en cuenta con relación a nuestra vida como iglesia de Dios, de Cristo, que no podemos perder el punto de vista. Tenemos nosotros que tener eso como una meta en nuestras vidas acerca de Cristo, acerca de su iglesia, porque ellos planearon todas estas cosas. Planearon todo para que la iglesia camine como debe caminar, ¿verdad? En obediencia al Señor. Y la otra cosa que podemos ver en este libro es en el capítulo 2, que nos habla también acerca de cómo Dios formó la iglesia. Cuando Él la creó, en su mente la idealizaron, ¿verdad? La planearon en la eternidad, pues Él entonces la realizó, la llevó a cabo. Y el versículo 2 en adelante, hasta el versículo 10, nos dice cómo se realizó eso. ¿Cómo se hizo? Bueno, dice la Biblia que estando nosotros muertos en delitos y pecados, en esa condición, ¿verdad? Estando nosotros, el mundo entero, me refiero, estando así en la corriente de la potestad, aquí dice, ¿verdad? Del mundo, en la corriente del mundo, también estando en la potestad del príncipe del aire, Satanás, ¿verdad? Dice la Biblia entonces que Él llamó, dice el versículo 4, escogió, predestinó, versículo 5, ¿verdad? Él
a estas personas que él quiso, él llamó, él dio, predestinó para que formase, para que sean parte de la iglesia. Vuelvo, repito, no porque nosotros tengamos nada bueno, sino porque él lo quiso hacer así, ¿verdad? Por el puro afecto de su voluntad, por su gracia. Él mostró su gracia, su favor hacia las personas en el mundo. Fíjense que dice aquí, hablando de la condición del ser humano, que el ser humano está muerto en delitos y pecados. Y hablándole a los efesios antes de su conversión, él les recuerda, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se incluye el mismo, tuvimos, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, oigan eso, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, todo el mundo. Entonces, fíjense, esa era la condición de los hermanos de Éfeso. Esa era la condición de nosotros antes de entregarnos a Cristo. Esa es la condición de nuestro mundo hoy en día. Y Dios sigue obrando, sigue llamando por su gracia, ¿verdad?, al hombre, a la mujer, para que participe de esta gran bendición, de esta gran salvación. Fíjense que aquí menciona que las personas que viven así, las personas que están así sin Cristo, viviendo en el mundo, dice que ellos son hijos de ira. Dios está airado, enojado con estas personas. Pero aquí hay una intervención de parte de Dios. Y allí es donde Él muestra su gracia, ¿verdad?, su favor, su benevolencia hacia nosotros. Estando en esa condición caída, una condición que el ser humano no puede levantarse, dice aquí entonces que Dios intervino haciendo que Cristo muriera por nosotros. Él intervino mostrando esa gracia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un paréntesis aclarando, por gracia sois salvos. Qué maravilloso Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Que por medio de su gracia, Dios nos ha salvado. Salvó a los hermanos en la antigüedad y salvará también a otros en el futuro que vendrán a los pies del Señor por nuestras predicaciones, enseñanzas y formaciones que les demos, ¿verdad? Por eso dice, incluso que aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, aún estando en esa condición. Y en el versículo 8, 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, ¿verdad?, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios, es la que nos ha permitido ver a Dios, su misericordia, su amor, para que podamos venir a sus pies, ver nuestra condición, ¿verdad?, ver que necesitamos a Dios. Él es el que hace todas las cosas. Miren como dice el versículo 9, dice, no por obras a que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Él nos hizo de nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Dios preparó.
Ojalá que los amigos estén escuchando la palabra de Dios, puedan entender que Dios ha preparado todo esto. Ellos solamente necesitan escuchar el Evangelio, creer el Evangelio, creer a Jesucristo, que Él es el Salvador, y venir a sus pies para que tenga la vida, la salvación. Recuerden que días atrás estaba hablando acerca de cómo el Señor lamentaba, ¿verdad? De Betsaida, de Corazín, de Capernaum, ciudades marítimas en la región de Galilea, donde Jesús se mudó en Capernaum allí. Él vivió de residencia, cambió de residencia, ¿verdad? Y comenzó a vivir allí. Ellos vieron a Cristo, le vieron predicando, le vieron enseñando el Evangelio, vieron una y otra vez sus señales, sus milagros, eran señales para ellos, para que le identificaran como el Mesías, como el Cristo, y así pudieran venir a Cristo y entregar su vida a Jesucristo, y así escapar de la condenación, de la muerte eterna. Pero estas personas no se convirtieron. Por eso estaba el lamento del Señor. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum, porque si en Tiro y en Sidón comenzaba, si hubiesen hecho esos milagros que han sido hechos en ti, tiempo que se hubieran arrepentido. Por tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma, para Tiro, para Sidón, que para vosotras. Entonces, Dios le da la oportunidad de escuchar el Evangelio, le da la oportunidad de oír el Evangelio, entregue su vida a Jesucristo. No digas que cuando Él te toque, el Señor te toca cuando tú escuchas el Evangelio. Cuando tú oyes el Evangelio, el Señor te está hablando, te está tocando. Por eso hay una lucha interna en el ser humano, cuando escucha el Evangelio. Hay una voz que le dice, entrega tu vida a Jesucristo. Tú tendrás la vida, la salvación, serás salvo, salva. Deja el mundo. Hay otra voz también que te dice, no, tengo que disfrutar, soy un joven. No, tengo que arreglar unos asuntos primero. Y así te pasa toda la vida en eso. Tengo amigos, amigas, conocidos que se han pasado toda la vida. Siempre me han dicho, bueno, pronto. Cuando lo veo, siempre me dice eso mismo y nunca entrega. Ya tenemos muchos años hablándote acerca de esto y siempre me dice lo mismo y nunca entrega. Dice pronto, eso pronto que debe de ser en un instante, que debe de ser en unas horas, unos días, porque precisamente lo va a pensar, ¿verdad? No tiene nada de malo pensar. Ese pronto, que debe ser en unos días, en unas horas, ¿verdad? Se convierten en años. Viene la muerte, le mata la vida y se pierde sin Dios, sin Cristo. Y entonces, dice la Biblia, recibirás condenación, recibirás la muerte eterna. Mayor de los pecados para Dios es no creer en el Señor Jesucristo, que Él lo envió del cielo a la tierra a morir por ti, a morir por ti. Ese es el mayor pecado. Lo dice Juan, ¿no? Juan dice que el que no quiere creer, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice que no morirá, sino que pasará de muerte a vida. Y eso es lo que el Señor te promete. La vida, la salvación que tú hagas. No sigas diciendo que pronto que tienes que arreglar un asunto, tienes que gozar la vida primero, que eres un joven, que eres muy viejo, ya, no. Entrega tu vida a Jesucristo. Dios quiere hacerte parte de ese cuerpo maravilloso llamado la iglesia, que Él planeó desde la eternidad, Él ha ido realizando, llevando a cabo a través de los tiempos, ha ido realizando.
Dios prometió a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso lo fue llevando a cabo, poco a poco, chin a chin, hasta el día de Pentecostés, donde vino la iglesia a vivir, a residir en los creyentes, realizar lo que se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y esa oportunidad solamente te la da Dios. Y es en vida, cuando estamos en vida. Después de la muerte no hay más oportunidad. Después de la muerte, dice Hebreo, lo que viene es el juicio. Así que Dios te bendiga. Ojalá que cada uno de nosotros, hermanos, sigamos profundizando más en las Escrituras, escuchando la palabra de Dios, escuchando cómo Él ha realizado todo esto, ¿verdad? La iglesia de hombres pecadores, mujeres pecadoras, pero Él la planeó así para glorificarse, en salvar, en purificar, en hacernos santos para su honra y su gloria. Y tú, amigo, amiga, puedes participar, puedes ser parte de la iglesia, ese cuerpo glorioso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta una nueva oportunidad para continuar con el resto del libro. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Amén.